¿Cómo están? Un gusto nuevamente saludarles y darle la más cordial bienvenida al tercer día de nuestra segunda edición de la Semana de la Bacteriología. Quiero agradecerles de verdad infinitamente por participar en esta segunda edición de la Semana de la Bacteriología. Hemos recibido comentarios muy positivos y nos agrada muchísimo saber que toda esta información que hemos estado compartiendo con todos ustedes sea valiosa para el gremio de los profesionales del laboratorio clínico. De verdad que nos hemos esforzado y nos seguiremos esforzando cada vez más para poder proporcionar herramientas que sean útiles para todos ustedes, pero sobre todo para que podamos tener esas herramientas y las podamos poner en práctica en nuestros laboratorios para poder beneficiar sobre todo a nuestros pacientes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por darse ese tiempo y ese espacio de participar en este tipo de actividades académicas y pues bueno, no me resta más que felicitarles y agradecerles. Hoy estamos llegando prácticamente al final de nuestra segunda edición de la Semana de la Bacteriología, en nuestra tercera sesión, y el día de hoy estaremos cerrando con broche de oro con la participación de una gran experta mexicana. Me refiero a la maestra Rosario Vázquez Larios, quien definitivamente es una crack en el área de la bacteriología en conjunto con las demás profesoras que han participado en la Semana de la Bacteriología. Entonces, pues bueno, ella prácticamente nos estará cerrando esta Semana de la Bacteriología hablándonos de los principios de la terapia antimicrobiana, ¿vale? Entonces, la maestra Rosario nos estará hablando de los principios de la terapia antimicrobiana y antes de iniciar, nuevamente hacer los recordatorios que comúnmente realizamos a lo largo de estos eventos, que es recordar que es un evento totalmente gratuito. Aquellos que deseen obtener una constancia de participación únicamente tienen que cubrir la cuota de 100 pesos mexicanos, lo equivalente a $6 americanos. Recuerden que el enlace está aquí en la descripción del video. Es algo totalmente voluntario, no necesita o no es forzoso, no necesitan cubrir esa cuota para participar en esta actividad académica. Únicamente aquellos que deseen la constancia de participación lo pueden hacer a través de ese enlace. Recuerden también que estas constancias se estarán enviando posteriormente a 30 días de que haya finalizado esta actividad, es decir, a partir del día de hoy contamos 30 días y nosotros tenemos esos 30 días prácticamente para poder elaborar las constancias de todos ustedes, las cuales las estaremos enviando a sus correos electrónicos correspondientes. Si posterior a esos 30 días no reciben la constancia, les pido que entren en contacto con nuestro equipo de administración de EduLab para que ellos puedan resolver cualquier inquietud o resolver cualquier situación que surja a lo largo de este proceso. Recordarles también que los resúmenes los estaremos enviando la siguiente semana, después del día miércoles de la siguiente semana. A partir del 16 de septiembre en adelante estaremos enviando los resúmenes de cada una de estas sesiones que conforman la segunda edición de la Semana de la Bacteriología. Así que les invito a quedar atentos al grupo de WhatsApp. Si no están inscritos o no están registrados en el grupo de WhatsApp, les invito a que se unan a través del enlace que está también en la descripción del video. Recuerden también que estaremos iniciando próximamente nuestro diplomado en bacteriología clínica. Concretamente estamos iniciando en los primeros días del mes de octubre y a continuación, pues bueno, ya para iniciar, nuevamente les voy a mostrar a grandes rasgos el programa que estaremos impartiendo en conjunto con las maestras en el diplomado de bacteriología. Aquí tenemos el diplomado de bacteriología, recordando que estará presente o disponible en nuestra plataforma virtual 24/7, 150 horas con 22.5 créditos académicos. Las inscripciones iniciaron desde el día 9 de septiembre y estarán disponibles hasta el 11 de octubre. Aquí en la página que les acabamos de compartir el enlace en la descripción del video, pueden consultar los objetivos, el temario, que es bastante amplio, desde bases del diagnóstico bacteriológico, pasando por pruebas de susceptibilidad a resistencia bacteriana, cocos, bacilos gram positivos, enterococos, bacilos gram negativos, cocos y bacilos gram negativos, microsistemas para el diagnóstico bacteriológico, importancia clínica y tratamiento antimicrobiano y pues bueno, también pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Recuerden que este diplomado es teórico demostrativo, es decir que
van a poder observar las diferentes técnicas, principalmente de susceptibilidad antimicrobiana, sobre todo en el último módulo. Van a poder observar las técnicas, cómo se realizan, para que podamos tener esta referencia y las podamos replicar dentro de nuestro laboratorio para poder contribuir con el diagnóstico de nuestros pacientes. Nuestras profesoras titulares, la maestra Rosario Vázquez Larios y Carmen Melchor Díaz como profesoras titulares, profesor adjunto, la maestra Ana María Hernández Dueñas, profesores invitados, la maestra Danae Jiménez, la maestra Imelda Flores, el doctor Eduardo Rivera, el doctor Gabriel Soto y la doctora Alejandra Aquino. Un diplomado avalado por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Y aquí podemos observar las 3 etapas de inscripción al diplomado. En la primera etapa, beca del 40%, obteniendo el acceso a 4 manuales exclusivos elaborados por el equipo de EduLab. Del 9 al 25 de septiembre es la primera etapa, así que aprovechen. La segunda etapa, beca del 30% de descuento, con el acceso a 2 manuales de medios de cultivo y de toma de exudado faríngeo. Del 25 al 4 de octubre es esta segunda etapa con esta beca de descuento del 30%, y del 5 al 10 de octubre la etapa número 3, en donde pues desafortunadamente no se contará con ningún descuento, ningún material de descarga, pero bueno, les invito a que aprovechen esta primera y segunda etapa para que tengan acceso a estos materiales complementarios, a estas becas de descuento. Aquellos que paguen de contado, pues bueno, tendrán un 50% de descuento si se inscriben del 9 al 4 de octubre. Pues tendrán acceso a los 4 manuales y a esa beca del 50% pagando de contado. Suscriptores al portal EduLab, del 9 al 11 de octubre tendrán el 50% de descuento en la modalidad de cuotas, teniendo acceso a los 4 manuales de bacteriología. Entonces, pues les invito a que se sumen a estos profesionales de elite que están marcando la diferencia en sus laboratorios clínicos, así que súmense a esta enorme lista de profesionales comprometidos en la capacitación continua y sobre todo que están aprendiendo a emitir resultados que impacten, que tengan un verdadero aporte al clínico y sobre todo contribuir en el diagnóstico y en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿vale? Les dejo en presencia de la maestra Rosario Vázquez Larios en esta tercera sesión de la Semana de la Bacteriología, y en un momentito más regreso para dar por concluida nuestra segunda edición de la Semana de la Bacteriología. Nuevamente sean bienvenidos, los veo en un ratito más. Entonces vamos a iniciar con lo que son los principios de la terapéutica antimicrobiana, y para ello pues vamos a revisar algunos puntos que son importantes, que de alguna forma tengamos como antecedentes, en las cuales la infección se define como la presencia y la multiplicación de un microorganismo en el huésped. Asimismo, la enfermedad infecciosa se considera como la presencia clínica del proceso infeccioso, traduciendo en signos y síntomas, que es lo que nos va a referir la parte de nuestro paciente y que va a revisar el médico. Asimismo, también se clasifican en función del microorganismo causal, es decir, que pueden ser bacterias, hongos, parásitos, virus, y en el caso desde los síndromes o enfermedades que causan, es decir, por ejemplo, enterocolitis, la parte de septicemia. Entonces, todo este tipo de enfermedades que se pueden encontrar asociadas a un tipo de microorganismo. Ahora, en cuanto a la parte del diagnóstico, cómo se realiza, apoyándose tanto a la parte médica como a la parte de laboratorio, pues la vamos a dividir en 2, la que se denomina la general y la que tenemos la específica. En el caso de la general, vamos a ver que el médico va a tener la parte de lo que es la historia clínica. Esta historia clínica es muy importante que nosotros también conozcamos parte de esa información, sobre todo que nuestra parte de nuestra solicitud tenga por lo menos la parte de lo que tiene de esta revisión que hace el médico, y que de hecho se acuerdan que en el primer módulo revisamos qué puntos claves son los que se tenían que tener para que nosotros podamos trabajar la parte de lo que son pacientes y no muestras ni únicamente registros. Asimismo, el médico también se va a apoyar de pruebas complementarias de otros laboratorios
como biometría hemática, si hay leucocitosis, qué tipo de leucocitos se están presentando, por ejemplo en el caso de neutrófilos, que estaba más asociada a una infección bacteriana, o en el caso de lo que son la parte de los procalcitonina, que es uno de los marcadores que nos pueden ayudar mucho también para la parte de si el paciente tiene la infección y de alguna forma si el tratamiento ha sido correcto, y también algunos exámenes de imagen, en el caso de tomografías, la resonancia, para ver aquellas situaciones de abscesos. Y en el caso específico en el cual ya entramos directamente nosotros como laboratorio, pues serían las pruebas microbiológicas, en las cuales vamos a tener que hacer la identificación del agente etiológico, principalmente en este caso va a ser las bacterias, y llevar a cabo su perfil de susceptibilidad antimicrobiana. Hago hincapié que aquí uno de los puntos claves es la resistencia a los antibióticos. Ahora bien, también para esta finalidad del principio terapéutico tenemos que ver la parte del esquema terapéutico ideal, que es como en la parte médica lleva a cabo todo este proceso. El médico, mediante la historia clínica y mediante bases clínicas y epidemiológicas, sobre todo en situaciones muy críticas como septicemia o en la parte de osteomelitis o meningitis, empieza un tratamiento inicial que anteriormente se denominaba empírico. ¿Esto cómo lo selecciona él? Pues con toda la evidencia que hay a nivel internacional, y lo importante también aquí es, y que lo vamos a ver más adelante, de la parte de nuestros informes que entregamos de los agentes etiológicos por tipo de paciente, por tipo de infección, edad, que ellos también puedan tener un tipo de tratamiento inicial que esté referido a la población a la que nosotros estamos atendiendo. Pero lo ideal es que en un momento dado, ya cuando de una forma el paciente se le puedan tomar las muestras y que el laboratorio ya esté en actividad, sobre todo como les he mencionado, que tengamos el servicio 24/7, es importante que antes de que se dé la primera dosis de antimicrobiano, sea el cultivo de fuentes adecuadas. Este cultivo de fuentes adecuadas, ¿por qué se menciona aquí adecuadas? Porque específicamente a veces nos llegan muestras que no están relacionadas con el proceso infeccioso, sobre todo en vías respiratorias. Si el paciente tiene la parte de flema y su infección es de vías respiratorias bajas, lo importante es que aquí envíe un aspirado bronquial o una expectoración inducida y supervisada, no un exudado faríngeo, porque ahí no vamos a aislar realmente la fuente de la infección, porque el paciente, la tos que tiene, que incluso a veces parece que nos va a aventar el pulmón, pues de aquí de alguna forma va a ser por un proceso de neumonía, no por una parte de una faringitis. Entonces ahí es muy importante que también nosotros como parte del laboratorio también tengamos los criterios y que sepan los médicos cuáles son los tipos de muestras que pueden trabajar y que sean las que sean adecuadas para poder hacer el diagnóstico adecuado de la infección de nuestro paciente. Entonces, posteriormente, ya después del cultivo de las fuentes adecuadas, pues ahí mismo el laboratorio va a hacer la identificación del agente etiológico y realizar las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, haciendo nuevamente hincapié detección de resistencia. Si de alguna forma el tratamiento que inicialmente dio el médico va acorde a lo que estamos reportando en nuestro informe, pues se continúa el tratamiento. Si no, de alguna forma hace el cambio para que realmente nuestro paciente tenga un tratamiento específico y se pueda recuperar. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos para relacionar cómo se lleva a cabo todo el proceso de la administración de antibióticos y la respuesta clínica para los pacientes. En esta vamos a ver primero el término de farmacodinamia, que es cómo el fármaco actúa hacia el cuerpo, en la cual se va a revisar el mecanismo de acción del antibiótico, qué tipo de receptores tiene, la intensidad y duración de la respuesta clínica y asimismo la toxicidad. Es decir, la parte donde va a interactuar directamente, en qué tipo de células, ya sea a nivel renal, a nivel hepático, en todo lo que es en nuestro cuerpo, en dónde va a ser específicamente su acción. Y asimismo, también vamos a tener que ver dentro de este término de farmacodinamia, cuáles son las concentraciones terapéuticas
en las cuales tiene que estar oscilando las concentraciones para que el paciente salga adelante de esa infección, y sobre todo que en este caso no alcance la concentración tóxica o la concentración efectiva mínima, porque pues entonces aquí no vamos a tener la parte de que nuestro paciente se pueda recuperar. Esto es sumamente importante en la parte del tratamiento de los antibióticos, porque muchas veces, sobre todo cuando se dan por vía oral o lo manejamos a nivel ambulatorio, generalmente los primeros días nos los tomamos exactamente en los horarios que corresponden o como nos dice el médico, y los 7 días o 10. Pero muchas veces lo que hacemos es que los primeros días estamos mejor y lo suspendemos. Entonces, esa concentración, que es la concentración terapéutica que va oscilando entre la mínima y la tóxica, disminuye y entonces va a quedar la efectiva mínima. Entonces, en las cuales de ahí podemos tener ya mutantes en la parte de estos agentes etiológicos, o simplemente también ya la parte de la infección no se erradica. Entonces, después de un tiempo volvemos a presentar la misma sintomatología, o en su caso vamos a tener ya microorganismos que son resistentes a los antibióticos que inicialmente nos administraron. Entonces, aquí esta parte es clave para que también nosotros hagamos hincapié dentro de nuestro entorno la importancia que se debe de llevar a cabo para que se tomen los medicamentos, y especialmente aquí en el caso de los antibióticos, en los tiempos adecuados para que la dosis que realmente esté siempre dentro del margen terapéutico. Otro de los parámetros que se tienen que revisar es la farmacocinética, en el cual el organismo actúa hacia el fármaco. Es en la parte de lo que es in vivo, dentro de nuestro organismo, qué es lo que le está pasando. Aquí vamos a tener el sistema ADVE, que significa absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Esto es todo lo que se lleva dentro de nuestro organismo. Ya entrando el medicamento, va a ser toda esa parte para que de alguna forma pueda hacer también ya su parte de acción. Aquí lo que vamos a encontrar es la parte que en el caso, por ejemplo, si se administra un medicamento por vía intravenosa, directamente entra a circulación y se va directo a la parte donde va a ser su mecanismo de acción, y de alguna forma se elimina en el tiempo que es adecuado. Sin embargo, en el caso de todas las demás vías, en el cual, por ejemplo, se citar la vía oral, ahí va a tener que pasar por se denomina la etapa de primer paso, en la cual va a pasar al hígado, y ahí va a llevar un proceso de biotransformación, y a partir de la biotransformación entonces va a la circulación y hace su mecanismo de acción. De ahí la diferencia en cuanto a la forma de administrar los medicamentos en casos críticos, porque en casos críticos van a tener lo que administrar por vía intravenosa para que sea directamente la acción, y en casos en los cuales ya el paciente ya va un poco mejor, pues entonces ya se puede cambiar a una vía oral, o a lo mejor iniciar con una vía oral. Entonces esa también es la parte importante que nosotros también debemos de conocer para ver cómo es que de alguna forma hace la acción los antibióticos. Y asimismo, en el caso, como les había mencionado, aquí vamos a tener, cuando se hace por vía intravenosa, directamente el medicamento va a empezar con una concentración máxima. En el caso, y aquí únicamente vamos a llevar de lo del sistema ADVE, únicamente vamos a manejar la parte de distribución y eliminación, serían únicamente 2 etapas. En la parte de lo que es la administración por vía oral, pues vamos a tener la parte de que se lleva a cabo la absorción, después se lleva a cabo la distribución, la biotransformación y posteriormente la eliminación. Entonces, por eso es la diferencia en cuanto a la acción que puedan tener por el tipo de administración que se tenga en el fármaco. Y aparte también una cuestión importante es este término que también se maneja en farmacocinética, que es la acción en la parte del área bajo la curva, en la cual van a ver toda el área en la cual vamos a tener medicamento dentro de nuestro organismo, y esto actualmente también ya lo maneja relacionado con las concentraciones mínimas inhibitorias, la parte médica, para que de alguna forma también puedan ellos saber los tiempos en los cuales se tiene que administrar, o aquellos antibióticos que son dependientes o de la concentración o del tiempo. Y por último, vamos a tener lo que es la biofarmacia, que es la parte de la forma farmacéutica del fármaco al medicamento, es decir, el acondicionamiento que se le da para que se pueda administrar. En ese es lo que se denomina que es en una forma in vitro, fuera. En el caso de la farmacocinética es dentro y aquí es fuera. Aquí vamos a tener que tomar en cuenta las vías de administración, la liberación, la disolución y la absorción,
que en este caso, si nos regresamos a este esquema, vamos a ver que cuando se da una parte de una pastilla o una cápsula, pues se tiene que llevar a cabo antes de la parte de la absorción, la liberación y la disolución. De ahí también tenemos diferencias en las diferentes excipientes que se utilizan y la cual también los tiempos en los cuales va a aparecer ya en nuestro organismo, pues va a depender mucho también de la forma farmacéutica que se tenga y de los excipientes que se lleguen a utilizar. Asimismo, por ejemplo, aquí ustedes van a observar que podemos tener, de acuerdo a las formas farmacéuticas, la vía intravenosa, la vía intramuscular, que aquí la vía intramuscular también va a llevar un proceso de absorción y de distribución directamente también ya, y la parte de eliminación. Después vamos a tener la vía tópica, que es la que a veces únicamente es para situaciones mucho menos críticas, la vía rectal, que también aquí es un tipo de administración importante en infecciones críticas, sobre todo para cuestiones paliativas, por ejemplo en el caso de fiebre, la parte de lo que es los parches transdérmicos en cuestiones del dolor, la parte oral, que ya les había mencionado aquí, que lleva un proceso de absorción o primeramente de liberación, y la parte de inhalación, sobre todo ahora también en algunos casos de algunos antibióticos, específicamente por ejemplo de los aminoglucósidos, se llegan a administrar bajo este tipo de administración, y la sublingual, que esta viene siendo también un tipo de vía de administración rápida y sobre todo en casos de dolor o por ejemplo en casos para evitar infarto, es muy conveniente manejarse bajo este tipo de administración. Eso es una parte nada más muy sencilla de dar cómo es que se hace la respuesta clínica en general a todos los medicamentos, pero estamos enfocando antibióticos. Claro que esto ya lleva mucho más parte de lo que son cada uno de los conceptos, pero para nosotros estos puntos nos ayuda para también ver la parte de correlación y ver cómo tenemos que apoyarnos para como en equipo multidisciplinario. Ahora bien, ¿cuándo se tiene que dar los antibióticos? Que ese es otro de los problemas que tenemos y que también debemos de considerar. Se deben de administrar cuando una infección está documentada clínicamente, que a veces nos cuesta un poquito de situaciones porque entonces no se da un tratamiento dirigido. Ese es otro de los problemas que a veces tenemos en nuestros pacientes porque a veces ya llegan con toda la farmacia. Entonces, pues es más difícil que podamos nosotros aislar el agente etiológico. Entonces, lo importante aquí es, como ya hemos mencionado, que se tome la muestra antes de la primera dosis del antimicrobiano y también que de alguna forma esté documentada bacteriológicamente, que es donde nosotros intervenimos. Cuando hay una sospecha de infección, que sobre todo suele pasar en pacientes vulnerables, como los recién nacidos inmunocomprometidos, que aquí es muy frecuente que podamos tener ese tipo de situaciones por la cual tienen su sistema inmune y que es más factible que puedan tener este tipo de infecciones. Y la parte como profilaxis o en casos de procedimientos invasivos o quirúrgicos, en la cual, por ejemplo, para evitar que nuestro paciente se infecte posteriormente en un caso de una cirugía mayor, por ejemplo, nosotros en la cardiología que se hace la parte de lo que es cambios valvulares, pues de la misma microbiota de la piel puede adquirir el paciente algún tipo de estafilococo coagulasa o SOSA, denominados actualmente, o coagulasa negativo, o de un aureus, y eso puede ocasionar que tengamos algún problema más crítico más adelante. Entonces ahí nada más se da como parte de profilaxis, o algo muy sencillo en pacientes ambulatorios, en la cuestión de una infección, o más bien un tratamiento a nivel dental, en la cual creo que todo el mundo lo hemos pasado, previamente si tenemos alguna situación ya de algún absceso previo, se drena el absceso y posteriormente también se da a la par antibiótico antes de hacer todo el procedimiento, para que esto haga que en un momento dado tengamos menos complicaciones. Ahora bien, ¿en qué casos no se requiere? Y que desgraciadamente es donde a veces se ocupa más. Infecciones virales, porque para ellos son antivirales, no la parte de antibióticos. Infecciones por parásitos, en la parte de aquí hay antiparasitarios, no se debe de utilizar antibióticos. En el caso de la infección diarreica con curso autolimitado, la diarrea no siempre va a ser por un problema de infeccioso, puede ser por administración de medicamentos, puede ser porque algún alimento esté descompuesto, a lo mejor en el caso de los bebés un cambio de la parte de leche materna a leche de polvo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado también con esto porque generalmente las mamás tenemos la situación de que mi niño tiene diarrea, pues hay que darle antibiótico. No,
y que a veces incluso hasta se cambian la parte de los médicos porque no le dieron nada de antibióticos o trae una infección viral y quieren que a fuerzas les den antibiótico, y de ahí tenemos un problema de la parte de resistencia antimicrobiana que está dado principalmente por la parte de los usuarios y aquí principalmente por las mamás. Aquí lo único que se hace en la parte del curso autolimitado es hidratación al paciente, son 2 o 3 días, incluso a veces por toxina de Staphylococcus aureus, también es únicamente por 2 o 3 días y lo importante nada más es la hidratación. Cuando el paciente tiene una colonización, punto clave para el laboratorio, acuérdense que cuando nosotros reportamos la parte de la tinción de Gram, es importante que nosotros también refiramos si en la muestra contiene leucocitos o no. Si tiene leucocitos, seguramente está por un proceso de infección. Si no tienes proceso de una colonización, ojo nada más en el caso de pacientes que tienen problemas a nivel inmunológico, porque ahí no vamos a tener la parte de leucocitos. Entonces aquí, si le dan tratamiento al paciente, a lo mejor de la microbiota se empieza a multiplicar, sobre todo si le dan, por ejemplo, para gram positivos, se van a eliminar la parte de gram positivos y va a empezar a multiplicarse los gram negativos, por ejemplo, una Escherichia coli, y que incluso algunas veces ya tenemos Escherichia coli que son productores de beta-lactamasas. Entonces, pues ahí de alguna forma no hay necesidad porque entonces ya estamos nosotros como laboratorio propiciando a que tengamos problemas de resistencia antimicrobiana. Y resolución de la infección por cirugía, en la cual si ya hubo algún proceso de absceso o algún dispositivo que era lo que estaba dando el problema y se retira, pues entonces ya no van a tener que dar tratamiento. En el caso aquí, por ejemplo, las cuestiones de bacteremias asociadas a dispositivos intravasculares, si se retira el catéter, pues de alguna forma eso ya se elimina ese tipo de bacteremia asociada a ese dispositivo y ya no hay necesidad de dar antibióticos siempre y cuando se tenga ya realmente la parte de combinación de lo que es el catéter con la parte de los hemocultivos con 2 horas de diferencia. Y si ustedes ven aquí esta caricatura en la cual dice estoy tan lleno de antibióticos que cada vez que estornudo pues curo a alguien, y así es, y sobre todo ahora con la parte también de COVID que hemos tenido, que los tratamientos no eran la parte de antivirales, sino que hicieron una combinación de diferentes cócteles y con diferentes tipos de antibióticos, que incluso esto ha generado mayores problemas de resistencia. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas para el uso de antibióticos? Que está indicado por una infección bacteriana, como ya hemos mencionado, que cubre el espectro que debe de cubrir. En este caso es importante la actuación del laboratorio y nuestro informe, para que no sea nada más en forma empírica, que logre concentraciones adecuadas en el sitio de infección, que eso lo van a ver más adelante. No todos los antibióticos llegan a toda la parte de nuestro organismo y depende mucho del tipo de infección para que también esto se logre y que se pueda erradicar, que sea la opción menos tóxica. Eso es uno de los puntos que también tenemos que apoyar mucho a los médicos, porque a veces manejamos mucho lo que son los antibióticos de primera, más bien de quinta generación, y muchas veces los de primera generación siguen siendo los mejores, y entonces ahí tienen menos problemas de que sean tóxicos. Entonces ahí también vamos a verlo más adelante en la parte de los lineamientos por CLSI, cómo es que actualmente ahora se maneja lo que se denomina la parte de lo que es administración o la parte del informe de laboratorio por cascada, en la cual esa es la parte que nosotros vamos a poder apoyar al médico. Que sea la opción de posología más sencilla, es decir, si no hay necesidad de que sea por vía intramuscular o vía intravenosa, pues entonces puede dar una vía oral y que incluso los pacientes lo aceptan con más tranquilidad. Y la parte que sea la opción más barata, no siempre el más caro es el que va a ser más efectivo. De ahí mismo por eso se está manejando de la parte de la cascada. Muchas veces ahora los antibióticos de primera generación, ampicilina por mencionarlo así, en algunos casos funciona mejor. Entonces hay que evitar también, y por parte de dar nuestro informe, que también veamos por un parte y apoyemos a la parte médica de cuál es el antibiótico que es mucho mejor para nuestros pacientes. Dosis y duraciones adecuadas, pues ahí ya le toca específicamente al usuario y al médico, en el cual en la prescripción tiene que manejar todos estos puntos. Ahora bien, ¿qué factores se deben de considerar para seleccionar los antibióticos? Ya específicamente en forma general, y ya posteriormente lo vamos a ver como parte de lo que es el laboratorio para poder seleccionar la parte de los paneles o lo de los encidiscos.
Vamos a ver primero la parte del huésped, de nuestro paciente, qué enfermedad de base tiene, si tiene alguna situación de problema inmunológico o un problema a nivel renal o hepático, o si está en un proceso de embarazo, qué edad tiene, porque eso puede afectar. En muchos casos, por ejemplo, si tienen un problema a nivel renal o hepático, no cualquier tipo de antibiótico se le puede dar porque puede ser tóxico y en lugar de ayudarlo, pues ya le confiere otro tipo de problema. En el caso de embarazo, acuérdense que uno también puede pasar la barrera placentaria y puede ocasionar problemas para el bebé, o en algunos casos, también en el caso de la edad, la parte de las quinolonas no es recomendable que se le dé a los niños porque pueden detener la parte de su crecimiento. Entonces todos estos puntos hay que tomarlos en cuenta. La parte de formación de absceso o presencia de un cuerpo extraño. Si esto no se retira, el absceso se drena o la presencia del cuerpo extraño, aunque se dé en cantidades grandes de antibiótico, nunca se va a poder eliminar. Aquí es lo importante siempre, drenar y retirar. Y si en un momento dado ver qué es lo que se puede manejar, sobre todo en la parte de un cuerpo extraño, que se vea la situación de qué es lo más recomendable para que el paciente pueda evitar, erradicar esa infección, y si no, pues ver la parte de qué antibióticos pueden apoyar y por cuánto tiempo para que se elimine la infección. Ahora bien, en cuanto al agente antimicrobiano, ya revisamos la parte de la farmacocinética, la unión a proteínas del plasma, vías de administración, que era la parte de lo que es a nivel de biofarmacia, concentración en el sitio de infección, que parte de la farmacodinamia, acción bacteriostática y bactericida, que esto va muy relacionada con la concentración. Sin embargo, ya en algunos casos, aunque también estaba bajo la parte de mecanismos de acción, ya ahorita realmente no se maneja mucho esta clasificación. Algunas veces en algunas situaciones o algunos médicos a veces por las concentraciones los manejan o hacen esta clasificación. Sin embargo, ya ahorita ya realmente la mayor parte se manejan que pueden tener ambas tipos de reacciones. En el caso, como habíamos visto también, de la toxicidad, sobre todo para lo que es la parte del margen terapéutico y el costo, que acuérdense que no porque sea más caro va a ser más fácil que elimine el agente etiológico. Ahora bien, en cuanto al microorganismo, que aquí ya también es parte del laboratorio, vamos a tener que ver la virulencia, la concentración de microorganismos, si es una infección mixta, es decir, puede ser una infección que tenga gram positivos y gram negativos o anaerobios, que ahí es otro de los problemas que a veces como laboratorio también no tenemos todo el proceso, los procesos para poder hacer la parte de aislamiento, identificación de los anaerobios, y que ya no es tan complicado, realmente es sencillo. En este diplomado pues no lo vamos a revisar porque ya es otro tema que de alguna forma refiere más características, pero sí vamos a mencionar algunas situaciones. Y en el caso de desarrollo de resistencia durante el tratamiento, que lo vamos a ver más adelante, que sí es factible y no es parte de que el laboratorio se haya equivocado en determinado tipo de antibióticos después de un tratamiento de 3 o 5 días, mandan una nueva muestra, vuelve a salir el mismo agente etiológico, pero ya nos da resistencia al antibiótico que inicialmente había sido sensible. Y eso ya está documentado. Y la parte, pues lógico, de la sensibilidad que va a tener a los antibióticos. Ahora bien, también otro punto importante es ver el ambiente, en dónde se está generando la infección, dónde está nuestro paciente. Si de alguna forma está en la parte del hospital, a veces vamos a tener aquí ya microbiota. Muchos hospitales ya tienen la parte de pseudomonas. En algunos, por ejemplo, nosotros tenemos Enterobacter clase y es algo que ya vive dentro del área hospitalaria. La comunidad, acuérdense que aquí también puede haber algunas situaciones, por ejemplo, de meticilino resistente. En el caso de la comunidad, que ahora ya también es factible que se puedan encontrar, o en el caso de que pueda haber una presencia de epidemia, por ejemplo en el caso de vibrio cólera, por mencionar algunos de estos ejemplos. Ahora bien, también tenemos que considerar para lo que es la parte de los principios terapéuticos, pues el fracaso terapéutico clínico, a quien le corresponde al área médica, en la cual está asociado a desconocimiento de la farmacodinamia, de lo que ya habíamos revisado, por ejemplo, fijación a proteínas, eliminación o concentración en tejidos, la parte de los receptores, el margen terapéutico, la dosis y duraciones inadecuadas, que aquí no siempre va a ser por parte del área médica, también puede ser por parte del usuario, incumplimiento en la administración, falta de apego
Ahí también a lo mejor en la prescripción no la está haciendo por el tiempo adecuado, pero aquí más pega en la parte del usuario. Me siento mejor, pues ya lo suspendo. Y la parte de interacciones medicamentosas, antagonismo o incompatibilidad. Por ejemplo, en algunos casos aquí, si ustedes administran la parte de tetraciclina, la tetraciclina lo que hace es, combinada con productos lácteos, disminuye su absorción. Entonces ya no va a tener el margen terapéutico adecuado. Entonces todo esto se tiene que ver por parte también de la farmacodinamia y el médico tiene que verificar qué medicamentos está tomando la parte de lo que es el paciente para que sobre eso lo puedan ellos referir específicamente y ver cuál es el que puede hacer mejor acción y que no vaya a ser contraproducente o que haya incompatibilidad con el medicamento que se está administrando o que está tomando el paciente conjuntamente con el antibiótico. Ahora bien, el que nos corresponde como laboratorio es la parte de fracaso terapéutico microbiológico, en el cual vamos a citar el estudio del microorganismo erróneo, o sea, colonizantes, por ejemplo, en una expectoración, que no le comentemos al paciente que tiene que ser inducida y supervisada, la parte de un urocultivo en la cual no se tome con el chorro medio y con asepsia, entonces vamos a tener bacterias que son de la parte a nivel uretral y que pues no son la parte de un proceso infeccioso, por mencionar. Entonces aquí es importante que nosotros estemos verificando que realmente sean microorganismos patógenos y no la parte que sean únicamente colonizantes. Técnicas de aislamiento insuficientes, por ejemplo, atípicos, en el caso a lo mejor de micobacterias o en el caso de anaerobios o incluso de las mismas bacterias, aquellas que se denominan, por ejemplo, de lento crecimiento, el del grupo Hassett, que son parte de lo que son tipo de infecciones a nivel de bacteremias para lo que es en pacientes con endocarditis, en las cuales tenemos, por ejemplo, Haemophilus o Klebsiella, que ese es el acrónimo que se maneja como el grupo KASEC. Entonces ahí puede ser que si no lo dejamos el tiempo adecuado o con las técnicas adecuadas, pues no los logremos aislar. Presencia de antagonistas en medios de cultivo, por ejemplo, en el caso de hacer microdilución, que no se tengan las concentraciones adecuadas de calcio y magnesio. La falta de estandarización en las pruebas de susceptibilidad que vamos a ver más adelante, que aquí es punto clave, todo lo que les van a mencionar más adelante, en lo que es inóculo, temperatura y pH, concentración inadecuada del antibiótico, en el cual estén ustedes utilizando sensidiscos que no sean de las concentraciones adecuadas, especificadas en lineamientos internacionales, o el antibiótico o la clase de antibiótico que es importante como marcador de resistencia para poder dar la parte de extrapolarlo con otros tipos de la misma familia de los antibióticos. Por ejemplo, en el caso de los multidiscos o sensidiscos, en los cuales ellos ocupan dicloxa y que no se debe de utilizar como marcador de resistencia para beta-lactámicos, sino que se debe de utilizar cefoxitin. Entonces ahí hay un error en la parte de selección y de la concentración del antibiótico. Y en el caso de error en la lectura o interpretación del antibiograma, que aquí a lo mejor en lugar de utilizar un vernier, estén utilizando una regla y estén utilizando las tablas de CLC y UECAS de hace 10 años o lo reporten por cruces. Es decir, y todavía, aunque ustedes lo crean increíble, hay laboratorios que reportan el que tiene mayor halo, 3 cruces, el que tiene menos, 1 cruz. No, pues eso no tiene nada de interpretación ni de estandarización con los lineamientos internacionales. Y la falta o error en la detección de los mecanismos de resistencia. Aquí, si ustedes ven, está marcado. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que hacer ya mayor hincapié en los laboratorios. Aquí es donde tenemos un área de oportunidad y no únicamente que tienen que ser con metodologías a nivel de biología molecular o la parte de inmunocromatografía. Puede ser ya nada más con parte de hacer la detección fenotípica y hacerlo por un Kirby-Bauer que sea correctamente procesado y que de alguna forma sea bajo los lineamientos internacionales. Y ya con eso nosotros podemos apoyar o estar tranquilos de que nuestro reporte, que realmente convertido en informe de acuerdo a la parte de lo que es detección de mecanismos de resistencia, va a ayudar a nuestro paciente para salir avante de esa infección. Ahora bien, acuérdense que también en el primer módulo revisamos lo que es el programa de optimización del uso de antibióticos o denominado Antimicrobial Stewardship, en la cual tenemos las 5 Ds. ¿Por qué son las 5 Ds? Pues
vamos a revisar, por ejemplo, que aquí va a ser diagnóstico correcto, antibiótico correcto, de escalación o escalación correcta. Estos 3 que están en azul, ¿a quién le va a competir? Al laboratorio. Nosotros vamos a tener que dar el agente etiológico de correcto, qué antibiótico va a seleccionar el médico, y la parte si de alguna forma, en el caso, si empezó con un tratamiento inicial en la cual pueda haber una descalación por tipo de antibióticos menos tóxicos, pues nosotros también lo vamos a poder darle la información. Al revés, si se requiere algo de una generación mayor, porque el de primera generación no esté funcionando, pues entonces tienen que hacer una escalación al médico. Y en el caso de las otras 2, para que sean las 5, pues le toca ya al área médica, en la cual sería la dosis correcta con la duración correcta. Entonces, eso es importante que nosotros también lo tengamos en mente, porque acuérdense que, como lo vimos en el primer módulo, nosotros tenemos que ver y somos el pilar dentro de lo que son las CIAs, el RAM y la parte del PROA. Ahora bien, ya entrando específicamente a la parte del laboratorio, pues vamos a ver lo que son las pruebas de susceptibilidad o resistencia antimicrobiana, algunas bases, porque ya en la siguiente ponencia es donde se va a ver toda la parte de lo que son estas pruebas, y aquí se denominan que son métodos in vitro, o sea, son fuera del organismo, que de acuerdo a eso se pueden extrapolar a la parte in vivo, que determinan susceptibilidad y resistencia. Aquí punto importante, nuevamente vuelvo a hacer hincapié, resistencia a los microorganismos, a los diferentes agentes antimicrobianos, bajo condiciones de laboratorio específicas y estandarizadas, no al creo o al criollo. Sí, por favor, no que creo yo que lo hago de esta forma o yo hago mis lineamientos nacionales, no. Estas partes de que son estandarizadas, bajo qué lineamientos van a hacer la parte del Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico y el EUCAS, que son las principales que nos van a dar los lineamientos para hacer la parte estandarizadas y correctas. Y recordando que también estas pruebas son una guía para el manejo terapéutico de las enfermedades infecciosas, y por eso somos pilares para nuestros pacientes. Ahora bien, para ello vamos a tener que ver lo que se denomina que es la lectura interpretada del antibiograma, que ese es uno de los puntos que actualmente ahora se manejan mucho en el laboratorio, pero que hay mucho desconocimiento, porque realmente quien hace todo esto es el famoso experto que tienen los sistemas automatizados, ya sea Vitek, sea la parte de IL, la parte de lo que ahí se maneja como el Sensititre, la parte de Workaway, la parte de lo que es Phoenix. Ese experto nos hace toda esta lectura interpretada, pero nosotros como químicos debemos, o gente de laboratorio, como usuarios, son los que tenemos que tener el expertise de hacer esta lectura interpretada. ¿Qué significa esto? Que es un complemento de la interpretación de los resultados de sensibilidad. Es un análisis fenotípico que se fundamenta en el conocimiento de los mecanismos de resistencia y su expresión fenotípica, es decir, de cómo se van a ir comportando, y que incluso nos ayuda mucho a interpretar algunos antibióticos que no están dentro de lo que nosotros tenemos como base de esos paneles, que aquí, como se menciona, hace la deducción de valores de sensibilidad de antimicrobianos no incluidos en el antibiograma. Acordándose aquí que lo principal que vamos a revisar son la parte de los antibióticos. Estos son la base de lo que es actualmente los tratamientos apoyados por el laboratorio, y que de alguna forma también en los sistemas automatizados tienen como base el sistema experto, pero recordando que el experto somos nosotros. Ahora bien, ¿qué se requiere para esta lectura interpretada? No es únicamente tenerla, incluso para un Kirby-Bauer también necesitamos todo esto. Identificación del microorganismo, incluyendo género y especie, no dejar microorganismos sin padres. ¿Qué significa eso sin padre? Que nada más le diga que de alguna forma es Enterobacter. Sí, pero Enterobacter clase, Enterobacter Kakazaki, o cuál Enterobacter va a ser, ¿sí? O Klebsiella pneumoniae, o Klebsiella aerógenes, ¿cuál es? Es importante género y especie. Actualmente cualquier laboratorio que únicamente reporte género realmente no es un laboratorio de confianza, ¿sí? Conocimiento de la resistencia natural, que vamos a ver más adelante, que ya son el tipo de resistencia que propiamente ya trae el género. Conocimientos de mecanismos de resistencia, punto especial, aunado a los de acción, pero principalmente de resistencia. Conocimiento de la epidemiología local, cómo dentro de mi país se está comportando la acción de los antibióticos a determinado agente etiológico, y además en mi propia institución qué epidemiología tengo.
Es muy diferente a veces en la misma ciudad, tengamos diferentes tipos de hospitales o institutos. Yo les puedo mencionar que nosotros, por ejemplo, estamos en la zona sur, está el Instituto de Ciencias de la parte de nutrición, está la parte de lo que es el INER, de lo que es de respiratorias, está neurología, está el GEA González, y todos ellos tenemos diferente epidemiología de nuestras instituciones. Hay algunas que sí tenemos a lo mejor los mismos perfiles, pero en algunas somos muy especiales. Entonces, por eso tenemos que, como parte del laboratorio, dar esa información para que los médicos puedan iniciar un tratamiento empírico o inicial, y que además también en base a eso nosotros podamos hacer correctamente la lectura interpretada. Asimismo, tenemos que tener la parte de utilizar antibióticos marcadores e indicadores de presencia de los mecanismos de resistencia, que lo vamos a ver más adelante, que esto es lo más importante de todo lo que vamos a tener que estar revisando dentro de este diplomado, porque es el área de mejora que tenemos la mayor parte de los laboratorios. Tenemos mucho desconocimiento todavía de este punto, o no lo sabemos interpretar correctamente. Asimismo, estudio de combinaciones entre antimicrobianos e inhibidores de mecanismos de resistencia, que también aquí nos va a dar oportunidad para poder hacer extrapolación para algunos familias de antibióticos, y que son muy sencillos, y que incluso todo, tanto la parte de lo que acabo de mencionar de antibióticos marcadores como la combinación de inhibidores, todo esto se puede hacer con un Kirby-Bauer, y que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, entonces, para poder entender lo que es la lectura interpretada, pues vamos a ver dos ejemplos. En el caso, por ejemplo, que ustedes tengan una bacteria, se haga una identificación con su antibiograma, el equipo o ustedes chequen en la parte de su Kirby-Bauer, que a la hora de hacer la interpretación con la guía del EUCAS o de la CLSI les interprete de acuerdo a la medición sensible, intermedio, resistente, y que no tengan ningún problema o ninguna alerta con los marcadores de resistencia, pues hacen el informe de resultados. No hay ninguna situación que tengan ustedes que verificar. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una Escherichia coli, están todos los antibióticos, todos ellos están sensibles y no tengo ninguna alerta. Incluso aquí la única que tiene es una alerta que dice Astronam, que es X, en la parte que se tiene no más bien en la cefazolina, que es una parte donde actualmente ahora se están combinando para poder utilizar otro tipo de cefalosporinas de primera generación, que es por lo único que tiene esta regla. Y si ustedes ven aquí, ya viene como un sistema experto, en la cual de un sistema automatizado, pero esto puede hacerse en un Kirby-Bauer, lógico que no con tantos antibióticos. Y aquí el punto clave es que ustedes pueden utilizar un antibiótico para poder extrapolar a todos los beta-lactámicos. Por ejemplo, en el caso pueden utilizar cefoxitin, si es sensible va a ser sensible a todos los beta-lactámicos, y si es resistente va a ser resistente a todos los beta-lactámicos. Y si ustedes ven aquí dice la interpretación que les da directamente, luego lo del sistema experto y la combinación final. Y qué tipo de regla es la que nosotros tenemos que considerar y que viene dentro de la misma información del sistema experto para poder nosotros entender y poder interpretar. Esto hay una parte de uno de los módulos en donde vamos a especificar muy bien toda esta parte de combinaciones, de cómo se hace la interpretación, pero aquí sí quiero que por lo menos para la lectura interpretada sí tengan ya como este ejemplo, y que puedan ustedes ya ir haciendo parte de lo que están trabajando en el laboratorio, la interpretación correcta. Ahora bien, ¿qué es la lectura interpretada ya del antibiograma? Tienen la bacteria, que vamos a ver que es la misma de la Escherichia coli, hay una identificación por más el antibiograma, pero aquí van a tener una alarma en la cual, por esta característica que dice interpretada del antibiograma, hay una caracterización del fenotipo de la resistencia. Es decir, que aquí va a tener algún tipo de antibiótico marcador, en el cual les va a decir, ¿sabes qué? Que aquí está resistente y por ende tiene que ser resistente a todos estos antibióticos. Por lo cual de aquí esta caracterización hace la deducción del mecanismo de resistencia implicado y hace una inferencia del fenotipo de esta resistencia con su presencia clínica, que ya de hecho esto ya viene dado de alta porque se basa en una base de datos en las cuales por parte de todo ese tipo de pruebas se pueden hacer la relación, y de alguna forma ya se hace la redefinición de la interpretación de la clínica de los resultados que ustedes van a tener, y por eso se denomina lectura interpretada del antibiograma. Perdón, aquí se come una A, ¿sí? En este caso lo que se va a hacer es,
Por ejemplo, aquí que yo les mencionaba, si sea resistente, por ejemplo, a cefoxitin, automáticamente el equipo les va a decir a todos los beta-lactámicos, van a tenerlos que cambiar a resistentes. O vamos a ver ahorita un ejemplo, y entonces aquí ya de alguna forma ya da el informe de resultados. Esta parte de aquí es lo que se denomina principalmente la lectura interpretada del antibiograma, y es lo que se modifica, pero esta interpretada, el expertise que somos nosotros, somos los que los tenemos que apoyar. ¿Con qué los apoyamos? Porque tenemos evidencia, hay diferentes tipos de bibliografía, que incluso varios ya vienen aquí dentro de las citas y que ustedes pueden referir, y que también los vamos a nosotros a anexar dentro de la información de apoyo que se va a anexar dentro de este módulo. Bueno, entonces para poder la parte de esta lectura interpretada y dar un ejemplo, ustedes se pueden referir a las tablas de CLSI, y aquí ya viene la forma de que ustedes pueden interpretar para un marcador de resistencia cuando ustedes detecten una cepa, en el caso, por ejemplo, de aquí una Klebsiella, una E. coli o un Proteus, que sea productor de beta-lactamasas de espectro extendido. En el caso de un Kirby-Bauer, si ustedes se encuentran que son menores o iguales a esta concentración respecto a la parte de Klebsiella y E. coli, entonces van a sospechar de que es alguna cepa productora de beta-lactamasas de espectro extendido, incluso con alguno de ellos únicamente. Y en el caso de Proteus mirabilis, con alguno de ellos. De hecho, este tipo de antibióticos o sensidiscos son los mismos que van a utilizar como sales los sistemas automatizados, en los cuales les va a decir si son mayor o igual a 3 o 2 diferentes concentraciones de la que está combinada sin combinar, es cuando de alguna forma van a poder ustedes detectar que es un productor de beta-lactamasas de espectro extendido. Es decir, la primera parte, si ustedes detectan aquí alguno de ellos en las cuales tienen este tipo de halo de inhibición, ojo, porque puede ser una cepa productora de beta-lactamasas de espectro extendido. Si lo quieren hacer ustedes con un disco combinado, en el cual utilizan cefotaxima con clavulánico, con y sin clavulánico, o ceftazidima con y sin clavulánico, y si ustedes ven con una diferencia de 5 milímetros o mayor, pues entonces ya está ante una cepa que es productora de beta-lactamasa. Y entonces aquí ustedes también lo pueden hacer con Kirby-Bauer, no únicamente puede ser por parte de microdilución, pero aquí les puse este ejemplo para que ustedes vean, aunque en el siguiente plática ya les van a referir exactamente cómo se hace todo este tipo de pruebas, pero para que ustedes ya se vayan adentrando y que ustedes vean que no es complicado ser los expertise dentro de este tipo de detección de resistencia. Y aquí el ejemplo, ustedes van a checar en la parte de aquí está la parte de las concentraciones que se utilizan, que son las concentraciones habituales que vienen tanto en el UAS como la parte de lo que es LSI, y aquí viene ya un ejemplo de lo que es en un sistema automatizado. Por ejemplo, aquí es la detección de una beta-lactamasa de espectro extendido. Si ustedes ven aquí dice marcadores de resistencia, aquí ya dice que es de espectro extendido, aquí viene que es ceftazidima, tiene intermedio, pero automáticamente la pasa ya como resistente el experto, porque si ustedes ven cefepime, que es cefalosporina de cuarta generación, está resistente, pero aquí ya tiene ceftriaxona resistente, y entonces ya de alguna forma son este tipo de esos marcadores, ya nos refiere que puede haber, aunque aquí está la prueba sensible, en nuestro paciente puede haber problemas ya de que el paciente tenga una falla terapéutica porque estos antibióticos en forma in vivo se van a dar resistencia. Es algo que nos ayudan esos marcadores de resistencia, en los cuales in vitro puede ser que sean sensibles, pero cuando ya se dan in vivo puede dar problemas de resistencia. Entonces, por eso es que nos ha ayudado tanto esta parte de estos sistemas expertos, o la parte principalmente de la lectura interpretada, porque de ahí nos dice, ¿sabes qué? Que ya aunque le dé sensible, por esta parte de esta familia y que este marcador me da resistencia, no se le puede dar y tu informe tiene que ir como resistente. Entonces vean aquí lo importante que es la lectura interpretada, que con estos marcadores de resistencia, tanto en Kirby-Bauer como en la parte de lo que es microdilución, ya sea en sistema automatizado, con un solo de los antibióticos que sean marcadores de resistencia, ya podemos nosotros hacer esos cambios. Y que aquí también en el caso de los sistemas automatizados, ellos también ocupan la parte de ceftazidima con ácido clavulánico, la parte de ceftriaxona con ácido clavulánico o cefotaxima, o también utilizan cepodoxima
con ácido clavulánico. Ustedes también les recomiendo que revisen dentro de sus sistemas automatizados qué combinaciones son las que tienen para poder detectar esta parte de lectura interpretada o lo que se denominan marcadores de resistencia. Y pues para terminar, pues aquí les pongo también la parte de una parte cómica de Mafalda, en la cual dice basta ya del uso y el abuso de los antibióticos, en las cuales también nosotros ya tenemos esta parte de intervención, que si nosotros no tenemos en cuenta todo lo que yo les he mencionado ahorita como parte de principios terapéuticos, también somos responsables de la resistencia a los antibióticos y también de que no se lleve a cabo adecuadamente el PROA, y que sobre todo nuestros pacientes, que podemos ser nosotros mismos o nuestros familiares, podamos salir de un proceso infeccioso. Gracias. Pues desafortunadamente hemos llegado al final de nuestra segunda edición de la Semana de la Bacteriología. Espero que esta información que compartió la maestra Rosario Vázquez Larios con todos nosotros la podamos aplicar en nuestro día a día, en nuestros laboratorios. Les agradezco muchísimo y nuevamente infinitamente por participar en esta segunda edición de la Semana de la Bacteriología, esperando que toda esta información la podamos aplicar en nuestros laboratorios. Los resúmenes de esta segunda Semana de la Bacteriología los estaremos enviando a partir de la siguiente semana. A partir del 16 de septiembre estaremos enviando los resúmenes. Si no están inscritos o no se han unido a los grupos de WhatsApp de esta segunda Semana de la Bacteriología, les invito a que se unan a través del enlace que estamos dejando en la descripción del video. Recuerden que pueden obtener la constancia de participación voluntaria, aquellos que quieran obtenerla. También en la descripción del video pueden encontrar este enlace para obtener esa constancia de participación. Les dejo también el enlace en la descripción del video para aquellos que se inscriban a esta segunda generación del Diplomado de Bacteriología, que estoy completamente seguro que aportará muchísimo a todos ustedes que quieren formar parte de la élite en bacteriología dentro de sus laboratorios. No desaprovechen esta oportunidad de unirse a este diplomado, el cual estoy completamente seguro que les va a aportar muchísimo y les va a dar las herramientas para poder aportar resultados que tengan sobre todo un impacto en sus pacientes, ¿vale? Les dejo también el enlace en la descripción del video y yo me despido con todos ustedes, nuevamente agradeciéndoles por permitirnos llevar a cabo esta segunda edición de la Semana de Bacteriología, que ha sido todo un éxito, y no fuera un éxito si no fuera por la participación de cada uno de ustedes. Les envío un enorme abrazo en nombre de todo el equipo que conformamos EduLab y nos vemos próximamente en otro evento académico que estaremos organizando y que estoy completamente seguro que aportará muchísimo a nosotros como profesionales de laboratorio clínico, que aportamos resultados confiables, que aportamos resultados de calidad y sobre todo que beneficiamos a nuestros pacientes. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los colegas que nos han acompañado. Nuevamente un enorme abrazo y nos vemos en la próxima edición.